La estructura del libro. Todos los libros constan de una estructura externa y una estructura interna. En la estructura externa podemos encontrar la tapa o cubierta. En la tapa o cubierta delantera aparecen datos normalmente como el autor, el título o la editorial de la obra. También tenemos una tapa o cubierta trasera y un lomo. En el lomo figuran normalmente el autor, el título o la editorial. En esta edición concreta podemos encontrar el título de la obra y el autor. Depende de qué edición sea, se pueden encontrar otros elementos como el entrenervio en el lomo, que son estas elevaciones, y la cadeneta, que es lo que une la tapa con el resto del libro. Algunos libros tienen para la protección de la tapa o cubierta original una sobrecubierta. En esta sobrecubierta encontramos los mismos datos que podrían aparecer en la tapa o cubierta de un libro habitual. Esta sobrecubierta consta de solapa, aunque no es necesario que exista una sobrecubierta para que podamos encontrar una solapa. Como vemos en esta edición, la solapa está unida a la tapa original del libro. En esta solapa se encuentra información sobre el autor o las colecciones. Así, en esta edición de crítica tenemos una descripción de la colección de Biblioteca Clásica, mientras que en esta obra tenemos una descripción del autor. Pasamos ahora a la estructura interna del libro. Una vez que abrimos el libro, lo primero que nos encontramos son las guardas. Esta hoja es aquella que une la tapa o cubierta con el resto del contenido. Pasando la guarda, encontramos una hoja en blanco que se denomina hoja de cortesía. Tras la hoja de cortesía encontramos habitualmente una portadilla. Es un precedente de la portada y habitualmente revela datos como el título o el título o autor de la obra. Tras la portadilla encontramos una portada. En la portada podemos ver diferentes datos. Se encuentra habitualmente siempre el autor, el título o la editorial de la obra, más los colaboradores que hayan colaborado en la obra, bien sea con ilustraciones, traducciones o, como podemos ver en este caso, aparece edición y prólogo y quien realizó estudio preliminar. Tras la portada encontramos siempre una página legal. En esta página legal se dan informaciones legales y técnicas del libro. Así, en esta página encontramos datos como la fecha de edición o de publicación del libro, el ISBN, el depósito legal o dónde se ha impreso. Todos los libros constan además de un índice. Normalmente el índice se encuentra en la parte delantera. Pero no tiene por qué ser siempre así. Hay veces que podemos encontrar un índice de las obras en la parte trasera, como sucede con esta obra. Cada obra, además, consta a la entrada o suele constar de una dedicatoria que puede ser a ciertas personas que colaboran o a quienes le quieren dedicar la obra y una cita literaria. En este caso aparecen las dos, tanto dedicatoria como cita literaria. Normalmente puede aparecer una de ellas, ambas combinadas o incluso ninguna. Y por último, me gustaría destacar que todas las obras constan de una bibliografía. La bibliografía se encuentra normalmente al final de la obra, pero
También tenemos casos como en esta obra de Cátedra de Rubén Darío, donde encontramos una bibliografía al final del prólogo de la obra, ya que la obra en sí no tiene bibliografía, por esto la sitúan justo después de los comentarios de edición.